En un valle lejano, entre montañas polvorientas y cielos intensos, dos ejércitos se miraban con odio y miedo. A un lado, el valiente, pero tembloroso ejército de Israel. Al otro, los temibles filisteos y en medio de ellos, un gigante. Sí, un verdadero gigante. Se llamaba Goliat. Medía más de 3 metros. Su armadura brillaba como el sol y su espada era tan grande como una puerta. Cada mañana, durante 40 días, bajaba al valle. Levantaba su voz como un trueno y gritaba: ¿Quién se atreve a luchar contra mí? Si alguno me vence, seremos sus esclavos, pero si yo gano, ustedes nos servirán. Los soldados israelitas temblaban. Nadie quería acercarse a ese monstruo. Algunos bajaban la mirada, otros apretaban sus lanzas, pero ninguno se movía. Incluso el rey Saúl, el más alto entre ellos, tenía miedo. ¿Te imaginas estar ahí? Ver a todos con miedo, sin saber qué hacer. Era como si la esperanza hubiera desaparecido del corazón de todo un pueblo. Los filisteos reían. Se burlaban de Dios y de su pueblo. Parecía que el mal iba a ganar. Pero lo que nadie sabía era que Dios ya estaba preparando a un héroe muy especial, un niño, uno que ni siquiera era soldado, uno que ni siquiera estaba ahí aún. ¿Y tú alguna vez sentiste miedo como el pueblo de Israel? ¿Alguna vez pensaste que algo era demasiado grande para ti? Pues esta historia es para ti, porque lo que viene cambiará todo. Si ya estás curioso por saber quién es este pequeño héroe, dale me gusta al video ahora mismo. No olvides suscribirte para no perder la próxima parte de esta increíble historia. Y dime en los comentarios, ¿qué harías tú si tuvieras que enfrentarte a un gigante como Goliat? Y si tienes un amigo o amiga que necesita ánimo hoy, comparte este video con ellos, porque esta historia nos enseña que los verdaderos gigantes no siempre ganan. Cada mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte y el rocío aún cubría la hierba del valle, Goliat descendía desde el campamento filisteo como una sombra gigantesca. El sonido de sus pasos era como martillos sobre la tierra. ¡Pum! 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 Las piedras temblaban bajo sus sandalias de hierro, y entonces una vez más su voz rugía como un trueno. ¿Dónde están sus valientes? ¿No tienen un solo hombre que se atreva a enfrentarme? Vamos, mándenme a uno, solo uno. El que gane decidirá el destino de nuestros pueblos. Los soldados de Israel lo escuchaban desde la colina opuesta. Algunos escondían la cabeza entre las manos, otros apretaban los dientes, pero nadie se atrevía a moverse. Ese espectáculo se repetía tras día durante 40 días. 40 amaneceres llenos de miedo, 40 noches de vergüenza, el ejército de Dios paralizado y Goliat cada vez más seguro, más burlón, más desafiante. El gigante no solo insultaba a los hombres, también se burlaba del Dios de Israel. Decía que ningún Dios podía salvar a esos cobardes, que no había fuerza celestial que pudiera vencer su espada. Su risa resonaba entre las montañas como una tormenta. Los corazones de los soldados se llenaban de dudas. «¿Y si tiene razón?», murmuraban algunos. «¿Dónde está Dios?», decían otros. Incluso el valiente rey Saúl, que una vez lideró grandes victorias, ahora permanecía en su tienda en silencio, derrotado por dentro. Mientras tanto, en un tranquilo rincón de Belén, un joven pastor afinaba su arpa bajo la sombra de una higuera. A kilómetros del miedo, David no sabía que Dios lo estaba preparando. No con espadas, no con escudos, pero con valentía, con fe y con piedras. Porque veces grandes héroes nacen en los lugares más inesperados. Muy lejos del campo de batalla, en un pequeño pueblo llamado Belén, vivía un joven diferente. No llevaba armadura, ni espada, ni escudo. No tenía músculos de guerrero, ni cicatrices de guerra. Tenía apenas un cayado de pastor, una honda, un corazón lleno de fe. Su nombre era David. Era el menor de 8 hermanos. Mientras los mayores estaban en el ejército, David quedaba con su padre cuidando las ovejas. Desde muy temprano caminaba por los campos verdes, guiando a su rebaño con ternura, protegiéndolo del peligro. Cantaba salmos con su arpa, hablando con Dios como si fuera su mejor amigo. Pero aunque su mundo era tranquilo, no era débil. David ya había enfrentado peligros en silencio, lejos de los aplausos y las trompetas. Una vez un león se llevó una de sus ovejitas y otra vez un oso intentó atacar a UAEs indefensas, pero David no huyó. Se enfrentó a las bestias con valentía, con su honda y con la confianza de que Dios estaba con él. Y ganó no porque fuera el más fuerte, sino porque no tenía miedo. A veces por la noche David se acostaba en el campo y miraba las estrellas.
Oí el viento en los árboles y dije suavemente, Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. Él era solo un niño, pero sus palabras estaban llenas de fe, amor y coraje. Mientras los soldados temían a Goliat, Dios miró a David. Un corazón puro, un espíritu valiente, un niño olvidado por los hombres, pero elegido por el cielo. Y todo cambiaría muy pronto. No había espadas en sus manos, pero su corazón estaba hecho de acero. David era solo un niño. Sí, pero dentro de él vivía una fuerza mayor que cualquier gigante. Mientras conducía sus ovejas por las colinas, siempre estaba alerta. Un susurro entre los arbustos no era solo un sonido, podía ser peligroso. Y cuando llegó, no corrió. Él lo afrontó. Una tarde, cuando el sol se ponía detrás de las montañas, un león rugió entre los árboles y atacó a una oveja. David corrió sin pensar, cogió su honda, apuntó con precisión y lanzó una piedra que voló como un rayo. El león cayó. El otro día era un oso enorme. Con su propia mina, David también conquista. Pero David nunca se jactó de ello. Cuando alguien le preguntó cómo había tenido tanto coraje, respondió simplemente, no fui yo, fue Dios quien me dio fuerza. David no era valiente porque pensaba que era fuerte. Fue valiente porque sabía que no estaba solo. Confió en Dios como un niño confía en su país. Cuando rezaba, era como si hablara con alguien que siempre estaba escuchando, incluso en el silencio del campo. Mientras muchos son valientes con el tamaño de 2 músculos, David solo tiene la mitad del tamaño de su fe. Él sabía que los mayores peligros están afuera, no están dentro del corazón. Entonces, cuando escuchó historias del ejército, de un gigante gritando, de soldados comiendo comida, algo dentro de él ardía. No tengo orgullo, más indignación. ¿Cómo puede alguien burlarse del Dios vivo? Y nadie hace nada. David no era solo un pastor, era un corazón valiente, custodiado por un propósito divino. Y como sabéis, lo estaban preparando para el mayor desafío de su vida, porque a veces la verdad no se puede ver con los ojos. Era una mañana normal en Belén. Las ovejas pastaban tranquilamente. El viento soplaba suavemente entre los olivos y David cantaba como siempre con el arpa en el regazo y la mirada dirigida al cielo. De repente, la voz de su padre Jesse rompió la calma. David, ven aquí, tengo una misión para ti. David se levantó rápidamente. Misión. Eso sonó emocionante. Jesse preparó una canasta de pan fresco, queso y granos tostados. Tus hermanos están en el campo de batalla con el rey Saúl. Llévales esto y descubre cómo están. Traedles noticias, pero ten cuidado. David no lo dudó. Guardó el arpa, entregó la oveja a un criado y se fue con la cesta en los brazos. El camino hacia el campamento era largo, pero caminaba rápido. Su corazón latía rápido, tal vez por curiosidad, quizás para algo más grande. Cuando llegó, el campamento era un caos. Hombres corriendo, voces tensas, miradas ansiosas. David corrió hacia donde estaban reunidos los soldados israelitas. A lo lejos, en el valle de abajo, se podía ver una figura enorme rugiendo una vez más. Era Goliat. David dejó la canasta y corrió hacia sus hermanos, pero cuando vio al gigante entrecerró los ojos. ¿Quién es este hombre y por qué nadie hace nada? Él preguntó. Sus hermanos irritados intentaron silenciarlo. ¿Qué haces aquí, David? Solo viniste a mirar. Recupera tus pelotas. Pero David no se quedó callado. Algo ardía dentro de él. ¿Cómo se atreve alguien a burlarse del Dios vivo? ¿Cómo pudieron los soldados israelíes permitir que esto sucediera durante tanto tiempo? Aquella misión que comenzó con pan y queso se convertiría en el inicio de un destino profético. David vino a entregar comida, pero Dios lo envió a entregar valentía. El sol ardía sobre el valle. Mientras la voz de Goliat volvía a retumbar entre las montañas, su risa burlona sacudía los corazones de los soldados israelitas, que retrocedían una vez más, cabizbajos. Era otro día más y nadie se atrevía. Pero ese día algo era diferente. Entre los escudos y lanzas, una figura pequeña se abría a paso. Sus ojos brillaban no de miedo, sino de convicción. Era David, un joven sin armadura, sin espada, sin experiencia de guerra. Pero con una fe que no temblaba, se acercó a los soldados y preguntó, ¿quién es este filisteo para desafiar al ejército del Dios viviente? Los hombres lo miraron sorprendidos. Algunos rieron, otros lo mandaron callar, pero David no se detuvo. Su corazón ardía de indignación santa.
¿Cómo podía todo un ejército permitir que alguien insultara al Dios de Israel y quedarse en silencio? Al enterarse de su actitud, llevaron a David ante el rey Saúl. Allí, de pie frente al monarca, dijo con firmeza: «No tenga miedo, mi señor. Yo iré a pelear contra él». Saúl casi no podía creerlo. «Eres solo un muchacho. Él ha sido guerrero desde su juventud». David levantó el rostro con serenidad y respondió: «Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, enfrenté leones y osos. Dios me libró de ellos y me librará también de este filisteo». Saúl, sin opciones y conmovido por la valentía del joven, finalmente aceptó. En silencio, algo dentro del corazón del rey le decía que este niño no estaba solo. Así fue como un pastor, sin título, sin miedo y sin espada, aceptó el desafío que nadie más se atrevió a enfrentar. ¿Y tú alguna vez tuviste que ser valiente cuando todos dudaban de ti? Dale me gusta a este video si crees que Dios puede usar a cualquiera sin importar su tamaño. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Me encantará saludarte en el próximo video. David caminaba entre los soldados con paso decidido. Sus palabras llenas de fe y valor comenzaban a recorrer el campamento como un viento fresco entre tanta desesperanza. Algunos lo miraban con asombro, otros con incredulidad. Pero hubo quienes no compartían su entusiasmo, sus propios hermanos. Cuando Eliab, el mayor de ellos, lo vio hablando con los soldados, su rostro se endureció. Se acercó rápido con el ceño fruncido y el corazón lleno de enojo. «¿Qué haces aquí, David?», le dijo en voz baja, pero cortante. «No deberías estar cuidando esas pocas ovejas en el desierto. Conozco tu orgullo y tu malicia. Solo has venido para ver la batalla». David lo miró sorprendido. Sus palabras eran como flechas. No entendía por qué su hermano reaccionaba así. Solo había venido a obedecer a su padre. Y ahora que veía la situación del pueblo, ¿cómo podía quedarse callado? «¿Qué he hecho ahora?», respondió David. «Solo hice una pregunta». Pero el desprecio estaba ahí flotando entre ellos. Eliab no era el único. Otros hermanos también lo miraban con molestia, como si su presencia fuera una molestia más que una ayuda. Era como si no pudieran soportar que el más joven, el más olvidado, hablara con tanta autoridad sobre lo que debían hacer. David sentía el peso de esas miradas. No era fácil mantenerse firme cuando los que deberían apoyarte te empujaban para abajo, pero no permitió que eso lo detuviera. Su confianza no venía de la aprobación de los hombres, sino de su relación con Dios. Mientras todos discutían quién era el más fuerte, David solo quería saber quién se atrevería a defender el honor de Dios. Esa era la verdadera batalla que estaba comenzando a librarse, no solo contra un gigante, sino contra la incredulidad, el miedo y la voz de quienes dicen que no eres suficiente. Los rumores corrieron como fuego por el campamento. Un joven quiere enfrentar a Goliat. Es un muchacho, un pastor de ovejas. ¿Será cierto? Las miradas se dirigían hacia David, que ahora era conducido ante el rey Saúl. El interior de la tienda real era oscuro y solemne. Saúl, alto y fuerte, estaba sentado en su trono de campaña con el rostro tenso. Había pasado semanas sin dormir, escuchando los gritos del gigante, viendo a su ejército caer en la desesperanza. Pero cuando David entró, algo diferente llenó el ambiente. El rey lo observó de arriba a abajo con expresión de desconcierto. Tú vas a pelear contra ese hombre». David dio un paso al frente, no vaciló. «Nadie tiene por qué desmayar a causa de este filisteo. Yo iré y pelearé contra él». Un silencio pesado cayó en la tienda. Saúl soltó una risa incrédula. «No puedes ir contra él. Eres solo un niño. Y él ha sido guerrero desde su juventud». Pero David no se echó atrás. Con voz firme y ojos encendidos, respondió: «Cuando estaba cuidando las ovejas de mi padre, vino un león y luego un oso. Tomaron ovejas del rebaño. Yo los enfrenté, los herí y los maté. El mismo Dios que me libró del león y del oso, me librará de este filisteo». Las palabras de David no eran arrogantes, eran verdaderas. No se jactaba de su fuerza, sino de su confianza. Su valentía no nacía del orgullo, sino de la certeza absoluta de que Dios no había cambiado. Saúl, sorprendido y tocado por esa fe pura, lo miró en silencio. En ese instante, el corazón del rey sintió lo que muchos no veían. Ese muchacho tenía más coraje que todo su ejército junto. Finalmente, con voz grave, dijo: «Ve y que el Señor esté contigo». Y así el destino comenzó a girar.
Un niño sin espada ni escudo se convirtió en la única esperanza de un pueblo entero. Tras recibir la aprobación del rey Saúl, David fue llevado a una tienda cercana donde los sirvientes comenzaron a traer piezas de armadura. Eran pesadas, relucientes y diseñadas para proteger a los guerreros más fuertes del ejército. Uno de los soldados trajo el propio casco de Saúl. Otro colocó una cota de malla sobre los hombros del joven pastor. Le ciñeron un cinturón de cuero grueso, le ajustaron unas grebas de bronce y finalmente le entregaron una espada tan larga como su propio brazo. David permanecía en silencio, dejando que hicieran su trabajo, pero al intentar moverse, su cuerpo tambaleó. Sus pasos eran torpes. El metal rechinaba con cada movimiento. Su rostro se tensó. No se sentía el mismo. Aquello no era libertad, era un peso. Intentó dar algunos pasos, pero no podía ni caminar con firmeza. Entonces se detuvo y miró al rey. No puedo andar con esto. No estoy acostumbrado. Los hombres alrededor lo miraron con desconcierto. ¿Cómo podía rechazar la protección del rey? Pero David sabía que no vencería con fuerza ajena. Su confianza no estaba en un casco brillante ni en una espada afilada, sino en el Dios que lo había guardado desde el campo. Con calma se quitó la armadura. Uno a uno devolvió cada objeto y entonces, con la túnica sencilla que siempre usaba, tomó su bastón de pastor, colgó su pequeña honda de cuero al cinturón y salió de la tienda. Al pasar por un arroyo cercano, se agachó y eligió 5 piedras lisas. No eran mágicas eran piedras comunes, pero en las manos de un joven lleno de fe serían más poderosas que 1000 espadas. Con la honda en su mano y el corazón lleno de certeza, David comenzó a caminar hacia el valle. No llevaba lo que el mundo consideraba importante, pero sí lo más valioso de todo. Una fe que no podía ser derrotada. El valle quedó en silencio. Solo el viento susurraba entre las piedras mientras 2 figuras se acercaban una a la otra desde extremos opuestos. A un lado, Goliat, una montaña de músculo envuelta en bronce con una lanza que parecía un tronco de árbol y un escudero caminando delante de él. Al otro lado, David, un joven delgado, sin escudo, sin espada, con una simple honda colgada en la cintura y una pequeña bolsa de cuero con 5 piedras lisas. Los ojos de los soldados de Israel estaban clavados en aquella escena. Algunos contenían la respiración, otros ya no querían mirar. Para ellos no era un combate, era una sentencia. ¿Qué esperanza podía haber contra un enemigo así? Goliat se detuvo al ver al joven, frunció el ceño, se adelantó unos pasos más y estalló en carcajadas. Su voz retumbó por todo el valle. Soy un perro para que vengas contra mí con palos. Esto es lo mejor que tiene Israel, un niño con cara de pastor. Su escudero también rió. Goliat levantó la lanza con desprecio y gritó, ven aquí, te daré de comer a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David no retrocedió. Dio un paso más. Su mirada estaba fija, tranquila, llena de luz. El miedo no lo tocaba. Y entonces respondió con voz firme que atravesó la distancia, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El silencio fue total. Solo el eco de sus palabras permaneció flotando en el aire. David puso la mano en su bolsa, tomó una piedra, la colocó en la honda y empezó a girarla. Goliat, furioso, comenzó a avanzar como un toro enfurecido. El sonido del metal y los gritos del gigante llenaron el campo, pero David no se movió. Un segundo, solo uno. Una piedra silbó por el aire y entonces todo cambió. El instante se estiró en el tiempo como si el mundo contuviera el aliento. El rugido de Goliat aún resonaba cuando David, con la mirada fija y el brazo firme, giró su honda en círculos. El silbido del aire cortado por la cuerda se mezclaba con los latidos de un corazón lleno de fe. David no tenía otra cosa más que una piedra y una promesa, y eso era suficiente. Antes de lanzar, sus labios murmuraron palabras que ya habían vencido la batalla. Yo vengo en el nombre del Señor. No lo dijo con miedo, no lo dijo para convencerse, lo dijo con la certeza de alguien que sabía que no estaba solo. Aquellas palabras no eran simples sonidos, eran una declaración. Un escudo invisible, una espada espiritual que atravesaba el miedo. Goliat, sin saberlo, ya estaba vencido. La piedra salió disparada con velocidad precisa, guiada no por la mano de un experto, sino por el poder de Dios. Cruzó el aire como una flecha invisible y golpeó justo en el centro de la frente del gigante. Un segundo de silencio, un paso tembloroso y luego Goliat cayó.
El suelo tembló al recibir aquel cuerpo inmenso. Su lanza rodó. Su escudo se hundió en la tierra. El escudero huyó gritando y desde lo alto del valle, todo Israel vio lo que parecía imposible. El gigante yacía en el polvo. David respiró profundo. Aún sostenía su honda, pero ya no necesitaba otra piedra. La victoria no había estado en la fuerza, sino en la fe. Aquel momento no solo cambió una batalla, cambió la historia de un pueblo. Porque cuando un corazón se atreve a creer, ni el enemigo más grande puede permanecer de pie. Goliat cayó de frente como una montaña que se desploma. El estruendo de su cuerpo chocando contra la tierra retumbó como un trueno en el corazón de todos los que miraban. Los soldados filisteos quedaron inmóviles. El escudero del gigante dejó caer su armamento y huyó entre la polvareda. Del otro lado del valle, el ejército de Israel abrió los ojos con asombro. Nadie creía lo que acababa de suceder. David, con el corazón aún latiendo con fuerza, no celebró, no gritó. Caminó con paso firme hacia el cuerpo del gigante. Aún no había terminado. Se detuvo frente a Goliat y sin dudar tomó la enorme espada del filisteo. Era pesada, demasiado grande para un joven como él. Pero David la levantó con ambas manos y con un solo movimiento selló la victoria. El cuerpo del gigante quedó tendido sin vida. La amenaza que durante 40 días había paralizado a un ejército entero, ahora estaba derrotada por un solo golpe. Pero no fue una piedra cualquiera, ni un golpe cualquiera. Fue el golpe de la fe. David no era más grande, no era más fuerte, no era más experimentado, pero lo que tenía, esa confianza absoluta en Dios, esa valentía nacida de la obediencia, fue suficiente para cambiar el curso de toda una nación. Desde lo alto del valle, los israelitas comenzaron a gritar. Primero uno, luego otro, y pronto todos alzaron sus voces como un río de celebración. Lo que parecía una tragedia inevitable se había convertido en un milagro. Del lado contrario, los filisteos comenzaron a correr. Ya no eran los que se burlaban, ahora eran los que huían, derrotados por un niño y su piedra. El valle, que momentos antes estaba lleno de miedo, ahora resonaba con libertad. Y todo gracias a un solo golpe dirigido por la mano de Dios. La hoja brillaba con el sol del mediodía, manchada de polvo y sudor. Era la espada de Goliat, grande, pesada, hecha para manos de gigante. Pero ahora esa misma espada estaba en las manos de David, el joven pastor que todos habían subestimado. Con esfuerzo la levantó por encima de su cabeza. Nunca había blandido un arma como esa, pero en ese momento no era una cuestión de técnica ni de fuerza, era un acto de justicia. El gigante que había desafiado al Dios de Israel durante 40 días y 40 noches no caería de cualquier forma. Caería con su propia espada en un símbolo poderoso de cómo el enemigo puede ser vencido con las armas que él mismo usó para intimidar. Los soldados israelitas observaban sin hablar. Sus ojos no podían apartarse de aquella escena que se grabaría para siempre en su memoria. Un niño, un pastor, un adorador, había hecho lo que ningún guerrero entrenado se atrevió siquiera a intentar. Los filisteos, al ver caer a su campeón de forma tan humillante, sintieron como el terror se apoderaba de ellos. El rugido de su ejército se volvió susurro. Su confianza se desmoronó como un muro antiguo. En un instante entendieron que la batalla estaba perdida. David permaneció un momento en silencio. Su respiración era agitada. Sus manos temblaban por el peso de la espada y por la magnitud de lo que acababa de suceder. Pero sus ojos no buscaban aplausos. Levantó la mirada al cielo porque sabía que esa victoria no era suya. Era del Dios que había estado con él en el campo, en la cueva, frente al león. Y ahora en el campo de batalla, la espada del enemigo que antes infundía miedo ahora estaba en manos del vencedor y con ella se escribió el inicio de una nueva era para Israel. El grito de victoria resonó como un trueno entre las colinas. Los soldados israelitas, que antes temblaban escondidos detrás de sus escudos, ahora salían corriendo con alegría desbordante. La derrota del gigante Goliat no solo era una victoria militar, era la caída del miedo, la ruptura del silencio, el despertar de un pueblo entero que había olvidado cómo confiar. Desde lo alto de la colina, el rey Saúl miraba atónito. Sus generales, hombres de guerra endurecidos, intercambiaban miradas sin palabras. Todos sabían que ese día sería recordado por generaciones, pero no por una estrategia brillante, ni por la fuerza de un ejército, sino por la fe de un niño. El ejército filisteo huyó en desbandada, dejando atrás escudos, lanzas y su orgullo destrozado. Israel los persiguió con fuerza renovada, impulsados por el milagro que acababan de presenciar.
El valle, que había sido escenario de humillación, se convirtió en símbolo de libertad. Cuando David regresó al campamento, lo hizo con paso humilde. Llevaba consigo la espada y la cabeza del gigante, no como trofeos de gloria personal, sino como prueba de que Dios cumple sus promesas. No buscaba aplausos. Su corazón seguía siendo el mismo. El de un pastor que cantaba salmos al amanecer, el de un hijo obediente, el de un joven que confiaba más en Dios que en sus propias fuerzas. Pero el pueblo no podía contener su entusiasmo. Las voces se alzaban. Ese es David, el valiente. Dios estuvo con él. Nuestro pueblo tiene esperanza otra vez. Las mujeres cantaban, los niños reían y los ancianos lloraban de emoción. En cuestión de horas, David pasó de ser el menor de los hijos de Isaí a ser el héroe de Israel. Pero más que eso, se convirtió en símbolo de algo mucho más profundo, la prueba viviente de que Dios no elige por apariencia, sino por el corazón. David regresó a su hogar, pero ya no era solo un pastor. Su historia se esparció por aldeas, ciudades y campos, como una chispa encendiendo corazones dormidos. Las personas no hablaban solo de la caída de un gigante, sino de la valentía de un niño que se atrevió a creer cuando nadie más lo hizo. Pasaron los días, pero la lección permaneció. Porque aquella victoria no trataba solo de una batalla en un valle lejano, trataba de algo mucho más profundo, más eterno. ¿Cuántos Goliaths hay hoy en tu vida? Problemas que parecen demasiado grandes, miedos que te paralizan, voces que te dicen que no eres suficiente. Tal vez no tienes una espada ni una armadura brillante. Tal vez hasta te sientes pequeño como David. Pero si algo nos enseña esta historia es que Dios no busca a los más fuertes, sino a los más dispuestos. David no venció por su fuerza, sino por su fe. Porque cuando llevas a Dios contigo, no importa lo que venga contra ti, no importa el tamaño del gigante, si tú vienes en el nombre del Señor.